Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa del Libro del Cielo. Continuamos con el volumen 19 y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 19-25, mayo 31, 1926. Diferencia entre quien vive en el querer divino y entre quien está resignado y sometido. La primera es sol, la otra es tierra que vive de los efectos de la luz. La luz del divino querer continúa envolviéndome y mi pequeña inteligencia, mientras nada en el mar inmenso de esta luz, apenas puede tomar alguna gota de luz y alguna pequeña llamita de las tantas verdades, conocimientos y felicidad que contiene este mar interminable del eterno querer. Y muchas veces no encuentro las palabras adecuadas para poner en el papel aquel poco de luz, digo poco en comparación a lo tanto que dejo, porque mi pequeña y pobre inteligencia toma cuanto basta para llenarme. El resto debo dejarlo. Sucede como a una persona que se arroja en el mar. Ella queda toda bañada. El agua le corre por todas partes, hasta en las vísceras. Pero saliendo del mar, ¿qué cosa lleva consigo de toda el agua del mar? Poquísimo, y casi nada en comparación del agua que permanece en el mar. Y por haber estado en el mar, ¿puede tal vez decir cuánta agua contiene, cuántas especies de peces y su cantidad que hay en el mar? Ciertamente que no. Sin embargo, sabrá decir aquel poco que ha visto del mar. Así es mi pobre alma. Entonces, mi dulce Jesús, mientras me encontraba en esta luz, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: Hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, y a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella, quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud en el sol que está en el cielo. El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol sin tocar la tierra y la tierra el sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, la tierra con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz, y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producida siempre por los efectos que contiene la luz solar. Pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz. Más bien, celoso de ella, conserva su unidad. Vuelve otra vez a tocar el mismo tema, ¿no? O sea, la unidad, que ese es el punto espiritual. Y bueno, pues ya más o menos hablamos de eso En el otro programa. Así es. Y los efectos no son duraderos. Y por eso se ve la pobre tierra ahora florida, ahora toda despojada de flores. Casi a cada estación se cambia, sufre continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Este es otro punto que es interesantísimo, ¿no? O sea, si realmente en algún momento la Tierra pudiese recibir al Sol, o el Sol diese parte de su luz, en ese momento la Tierra quedaría convertida en Sol. El alma que vive en la divina voluntad, si en un momento dado la divina voluntad le da todo lo que ella es, ¿en qué se convierte el alma?
en divina voluntad. En una vida de divina voluntad, ¿no? Así que es increíble, ¿no? Dice, si no vives, cambias, tienes variantes, ¿no? Pero si vives, llegarías a ser dueña de los efectos que hay en la divina voluntad, de todo lo que ella tiene. Y ese es el cuarto grado, ¿verdad, doctor? Así es. Ahora, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive de los efectos que hay en ella, y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Y por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian a cada circunstancia, mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad. Serían como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol, porque si recibe los efectos es porque se hace tocar por su luz. De otra manera, quedaría escuálida, sin producir ni un hilo de hierba. Así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz, y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. No sentía más en sí mismo la plenitud del sol divino. No descubría más en él aquella unidad de la luz que su Creador le había fijado en el fondo de su alma, que comunicándole su semejanza, hacía de él una copia fiel de él. Antes de pecar, poseyendo... ¿Qué habrá sentido Adán? No, pues... O sea, definitivamente debió haberse sentido nada, ¿no? En el momento de perder todo aquello que le había dado la divinidad. Por eso Jesús dice que vivió taciturno. ¿Y qué quiere decir taciturno? Triste, apagado, o sea, deprimido, podríamos decir. Yo leí en algo de Valtorta que Jesús dice que él resucitó a 3 personas. En los evangelios habla de 3 personas, no me acuerdo cuáles fueron, pero esas personas que resucitó les borró la memoria cuando la regresó para acá. Me imagino que Adán de alguna forma le ha de haber borrado algo de la memoria. Sabía él que se sentía mucho mejor antes, ¿no? Pero ya no podía tocar eso, yo me imagino. Por eso, le dejó lo necesario para poderse desarrollar. O sea, el conocimiento necesario de la creación, el conocimiento, que ese es otro de los puntos que tenemos totalmente oscuros. Nos han convencido de que venimos de seres animalescos, o sea, no hablemos ya de tipo de animal, sino simplemente animalescos, y que el hombre en un principio se manejaba como un animal de caza. En la revelación, o sea, en la Biblia nos hablan de que Caín y Abel, uno era agricultor y el otro era ganadero, o sea, criaba animales. Por lo tanto, quiere decir que había ese conocimiento. Tenían el conocimiento del fuego, puesto que ofrecían sacrificios y el holocausto lo quemaban. Caín es el fundador de las ciudades. O sea, de alguna manera ya también había esa manera de construir. Y hay una nota muy curiosa, científica, esto no tiene nada que ver con revelaciones. No recuerdo el nombre de la antropóloga, en que ella habla de que entre más antiguos los restos, más perfecto el hombre. O sea, totalmente oponiéndose en todo a todas las teorías, ¿no? Eso está en la página de www.divinavoluntad.info en meditaciones. Hay una meditación sobre la creación del hombre.
Y ahí está el artículo de esta persona. Es interesante. Igual es muy interesante que se expone desde el punto de vista de ciencia que la Tierra no es un planeta tipo, o sea, un planeta, como dice la palabra, tipo, que es dificilísimo, es casi imposible que haya un planeta Tierra igual al que tenemos aquí, que rompe todas las posibles teorías de vida en otros planetas, en otros sistemas solares. Habla de la cercanía con el Sol, habla de la desigualdad que hay entre en todas las estrellas. Los planetas más cercanos siempre son los gaseosos, los grandes, y los planetas pequeños como la Tierra son los alejados. Pero lógico, en un planeta alejado no llegaría el calor, la luz. Habla de la Luna, en que debe tener un determinado tamaño para el equilibrio de la Tierra. En fin, es interesante, ¿no? Si a alguien le interesa, no por ser una meditación de esto, sino desde los puntos de vista de ciencia, es importante. Sí, no es simplemente la relación que hay entre el Sol y la Tierra y estando tan lejanos, porque todo en la Tierra se alimenta del Sol y el Sol, como sabía que le iba a servir a la Tierra todo lo que le iba a dar. Así es. Esas son reflexiones muy interesantes, muy sencillas, porque son sencillas, pero por ejemplo eso que acabas de decir es totalmente válido, igual que en la evolución, la mal nombrada evolución. No entiendo cómo alguien puede llegar realmente a tener una fe en eso, a creer eso. Y la única manera que me lo explico es el afán de desmentir cuando lo dice alguien que está instruido o la persona que no está instruida y que no conoce las cosas. El conocimiento, por ejemplo, del cuerpo humano tiene uno que llegar a la conclusión de que esa complejidad de interacciones, de mecanismos, de sustancias, de hormonas, de todo, no es producto de una casualidad, de prueba-error en algo o en alguien que no tiene inteligencia. Sí, pues. En fin. Y así como hay científicos que niegan la existencia de Dios, hay otros que lo apoyan completamente por lo mismo de sus investigaciones y demás. Así es. La ciencia debería de llevarnos a Dios. Sí. No hay otra. Y el problema de la ciencia es que se ha creído Dios. Ahí mismo en ese artículo hay otro científico que dice que la ciencia tiene un límite en sus investigaciones. Como es todo se basa en la comprobación, la ciencia no puede llegar más que al primer instante después de la creación. Pero no puede llegar al instante de la creación porque no hay forma de poderlo comprobar. Entonces la ciencia tiene un límite. Sí. Y todo lo que puede elaborar son teorías, ¿sí? Pero teorías basadas en una ciencia fantástica. Equivocada, fantástica. Así es. Seguimos. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que, invadiendo toda la creación, iba a fijarse en el centro de su creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Era él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron, casi como plantas y flores, en el pequeño cerco de su terreno. Así que perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas,
hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. Nos vamos a detener y mucho, porque este parrafito dice cosas increíbles. Dice, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz. Lógico, era la divina voluntad obrando en él, ¿no? Que invadiendo toda la creación, por esa, como está puesto dentro de la voluntad divina, y la voluntad divina contiene todo, entonces el pequeño acto de la criatura hace unidad con todo lo creado, hace unidad con todos los seres humanos de toda la historia de la familia humana, hace unidad con todos los seres irracionales o los seres materiales, o sea, con el reino animal, con el reino mineral y con el reino vegetal. Incluimos al reino angélico, o sea, también, y al reino espiritual, porque siendo Dios la fuente de esto, pero también recibe el acto de la criatura en esa unidad. Por lo tanto, el acto, el más pequeño de la criatura, se unifica con todo lo demás y se injerta en el acto divino, en el querer divino. Se vuelve poseedor del acto único. No tanto como poseedor, sino se vuelve parte de. O sea, parte de, porque dice, iba a fijarse en el centro de su creador. O sea que el acto de la criatura se queda fijo, queda insertado en el acto único de Dios. Por lo tanto, el acto único de Dios ahora contiene los actos de la criatura. Yo no sé si esto pero es inmenso lo que está diciendo, ¿no? Y luego dice, iba a fijarse en el centro de su creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Ahí están incluidos todos los reinos que dijimos, ¿no? Bueno, luego dice, era él, o sea, Adán, el hombre, el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir armonizar? Pues que ponía todo en conjunto, o sea... Él que era el centro de todo. Todo giraba, pero giraba siempre unido en él. Él era el punto donde estaba toda la creación, estaba fija en él, y él era el que dirigía prácticamente. ¿Qué dirigía? Toda la gloria, el amor, todo lo que debería darle todo a la divinidad. Él era el que armonizaba todo eso. Entonces el papel del hombre era increíble, ¿sí? Y luego dice, formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué es eso? La unión del cielo y la tierra era él. La unión de la divinidad con la humanidad. En él estaba puesta la primera transmisión, o sea, el primer ser humano es Jesús. Él es el que une divinidad con humanidad en una misma persona, que es la persona del Verbo. Ahí está. Pero ahora, entre los seres creados, entre toda la creación, el que dirigía y el que tenía ese punto de unión era él. ¿Sí? Entonces, es el papel del hombre y el papel de la divina voluntad en el hombre era fabuloso. Todo eso es lo que él pierde en el momento en el que se sustrae de la divina voluntad. Dice, formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra. Se restringieron como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. O sea, el hombre, de ser esa parte inmensa, se quedó como una partecita más y una partecita salida de la divina voluntad.
no salida por creada, sino que se salió de la divina voluntad. Ya no armonizaba con la creación. Por eso es que el hombre se tiene que pelear con la creación. La creación debería de servirle al hombre, porque para eso fue creada. Pero al hombre que contenía en su interior la divinidad. Entonces, este hombre se queda fuera, la creación ya no lo reconoce, ahora el hombre es un intruso en la creación. ¿Sí? Dice, y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. O sea, que era otro Dios divino, armonizando todo y dándole la correspondencia de amor y de todo a Dios. Todo lo material. Sí, era increíble el papel del hombre. Sí, enorme. Y es a lo que nos están invitando a Así, llegar. a volver otra vez. A ver, seguimos. Ahora, hija mía, por lo que te he dicho, puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etc., que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí, y como refulgente rayo lleva a su Creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Claro, es la diferencia entre una planta y el sol. Sí, no, pues una diferencia tremenda. Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra, y mientras toca todo, él es intangible. No se deja tocar por ninguno, y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo. Se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar, y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador, y éste debía ser superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. La unidad de esta luz la poseía mi celestial mamá, y por eso más que sol puede dar luz a todos, y por eso entre ella y la majestad suprema no hubo jamás noche ni sombra alguna, sino siempre pleno día. Y por esto, a cada instante, esta unidad de la luz de mi querer hacía correr en ella toda la vida divina que le llevaba mares de luz, de alegrías, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria, de amor. Y ella, como en triunfo, llevaba a su Creador todos estos mares como suyos, para atestiguarle su amor, su adoración, y para hacerlo enamorar de su belleza. Y la divinidad hacía correr otros nuevos mares más bellos. Ella poseía tanto amor, que como con natural podía amar por todos, adorar y suplir por todos. Sus pequeños actos hechos en la unidad de esta luz eran superiores a los más grandes actos
y a todos los actos de todas las criaturas juntas. Por eso a todos los sacrificios, las obras, el amor de todas las demás criaturas, se les puede llamar pequeñas llamitas frente al sol, gotitas de agua frente al mar, en comparación de los actos de la soberana reina, y por eso ella, en virtud de la unidad de esta luz del supremo querer, triunfó sobre todo y venció a su mismo Creador, y lo hizo prisionero en su seno materno. Ah, solo la unidad de esta luz de mi querer que poseía, aquella que imperaba sobre todo, pudo formar este prodigio nunca antes sucedido, y que le suministraba los actos dignos de este prisionero divino. Doctor, podemos decir que aquí el ejemplo de quien vive en el divino querer puede ser nuestra Madre Santísima, un muy buen ejemplo, y quien está resignado es el Adán caído. Uh-huh. ¿No? Ahí pues tenemos dos ejemplos muy Sí, o sea, María claros, como vida uh-huh. y Adán como actos. Uh-huh. Adán, al perder esta unidad de la luz, se trastornó y formó la noche, las debilidades, las pasiones, para él y para todas las generaciones. Esta Virgen excelsa, con no hacer jamás su voluntad, estuvo siempre derecha y de frente al sol eterno. Espérame, yo que aquí quisiera tratar de esclarecer algo. Siempre hemos tenido en la mente de que todo ser humano, cuando viene a este mundo, nace en pecado original. Uh-huh. Y perdón, pero es una concepción un poquito errónea. O sea, el pecado no se hereda, ¿sí? Se hereda la consecuencia del pecado. Entonces, no es que el bebé que está naciendo ahorita nazca con un pecado en su interior, no ha hecho nada. Lo que nace es sí con la ausencia de lo que Adán perdió, y como Adán era el padre de Adán y Eva, son los padres de toda la familia humana, ellos ya no lo pudieron reconquistar. Por lo tanto, todos sus descendientes venimos a la luz del día sin lo que él pierde, que es la divina voluntad y la vida divina. Por eso aquí dice algo que es importante, dice, se trastornó y formó la noche, las debilidades, las pasiones para él y para todas las generaciones. Esta Virgen excelsa, ahora hablando de la Virgen, con no hacer jamás su voluntad, estuvo siempre derecha y de frente al sol eterno, y por eso para ella siempre fue día e hizo despuntar el día del sol para todas las generaciones. O sea, ahí con María es una nueva como recreación de la familia humana, ¿sí? Y luego, ¿qué es el bautismo? El entrar a la gracia. No solo eso, bueno, sí, o sea, pero si el bautismo perdona lo que nosotros llamamos pecado original, lo que está haciendo el bautismo es restituirnos lo que Adán perdió. Y lo que nos restituye, ¿qué es? La vida divina. Lo único que nos restituye es la voluntad divina obrante en la criatura, pero la vida divina ya está ahí en germen en cada criatura que se bautiza. ¿Sí? Entonces no es el perdón de un pecado, no es una confesión, no es el yo te perdono, sino es el yo te restituyo lo que Adán y tus padres no te pudieron dar. Si esta Virgen Reina no hubiese hecho otra cosa que conservar en el fondo de su alma inmaculada la unidad de la luz del eterno querer, habría bastado para darnos la gloria de todos y la correspondencia del amor de toda la creación. La divinidad, por medio suyo, en virtud de mi voluntad, se sintió regresar las alegrías y la felicidad que había establecido recibir por medio de la creación. Por eso ella se puede llamar la reina, la madre, la fundadora, la base y espejo de mi voluntad, en el cual todos pueden mirarse para recibir de ella la vida de mi voluntad.
Después de esto, yo me sentía como empapada de esta luz y comprendí el gran prodigio del vivir en la unidad de esta luz del querer supremo. Y mi dulce Jesús, regresando, ha agregado: Hija mía, Adán en el estado de inocencia y mi mamá celestial poseían la unidad de la luz de mi voluntad, no por virtud propia, sino por virtud comunicada por Dios. En cambio, mi humanidad la poseía por virtud propia, porque en ella no solo estaba la unidad de la luz del supremo querer, sino que también estaba el Verbo eterno. Y como yo soy inseparable del Padre y del Espíritu Santo, sucedió la verdadera y perfecta bifurcación, que mientras permanecí en el cielo, descendí en el seno de mi mamá, y siendo el Padre y el Espíritu Santo inseparables de mí, también ellos descendieron junto conmigo, y al mismo tiempo quedaron en lo alto de los cielos. Bueno, esta es una explicación exacta de cuál es la diferencia entre María y Jesús. O sea, uno es por naturaleza y el otro es por gracia. Lógicamente, el que es por naturaleza es infinitamente superior al que es por gracia. Pero a final de cuentas, bueno, pues contienen más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, mientras Jesús me decía esto, me ha venido la duda de si las tres divinas personas habían sufrido las tres, o bien solo el Verbo. Y Jesús ha retomado la palabra y me ha dicho: Hija mía, el Padre y el Espíritu Santo, porque son inseparables de mí, descendieron junto conmigo, y yo quedé con ellos en los cielos. Pero el trabajo de satisfacer, de sufrir y de redimir al hombre fue tomado por mí. Yo, Hijo del Padre, tomé el trabajo de reconciliar a Dios con el hombre. Nuestra divinidad era intangible, de poder sufrir la más mínima pena. Fue mi humanidad, que unida con las tres divinas personas, en modo inseparable, la cual dándose en poder de la divinidad, sufría penas inauditas, satisfacía en modo divino, y como mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad como virtud propia, sino al mismo Verbo, y por consecuencia de la inseparabilidad al Padre y al Espíritu Santo, por eso superó en modo más perfecto tanto a Adán inocente cuanto a mi misma mamá, porque en ellos era gracia, en mí era naturaleza. Ellos debían tomar de Dios la luz, la gracia, la potencia, la belleza. En mí estaba la fuente de donde surgía luz, belleza, gracia, etc. Así que era tanta la diferencia entre mí, que era naturaleza, y entre mi misma mamá, en que era gracia, que ella quedaba eclipsada delante a mi humanidad. Por eso, hija mía, sé atenta. Tu Jesús tiene la fuente que surge, y tiene siempre que darte, y tú siempre que tomar. Por cuanto pueda decirte acerca de mi voluntad, siempre tengo más que decirte, y no te bastará ni la corta vida del exilio, ni toda la eternidad para hacerte conocer la larga historia de mi suprema voluntad, ni para numerarte los grandes prodigios que hay en ella. Bueno, así que, ¿para qué nos esmeramos? Realmente. Esto es como simplemente sigue el mismo tema, ¿no? Jesús es superior a María, o sea, en él está la fuente. María y Adán en su momento, y Luisa en ya aquí, tienen que estar tomando de él. Y nosotros, lógicamente, también, ¿no? Sí, pero con todo que dice que la Virgen es bastante menor a Jesús, todo eso, o sea, lo que estaba pensando, venimos de un plan roto que se reconstruye, pero al final Dios va a obtener lo mismo que iba a obtener desde el principio. Sí, totalmente. Exactamente. Así es. O sea, la Virgen iba a ser de ese tamaño siempre. Así es. Es que
Jesús, no recuerdo el contexto de la plática, pero se está hablando de que si María alcanzó a abarcar a todo Dios. Y entonces Jesús le dice que no, que nadie puede abarcar a Dios. Dice, ni siquiera yo. Ni siquiera yo. Entonces, bueno, la criatura, por el hecho de ser creada y por el hecho de estar recibiendo como don esa fusión con Jesús, que es con la divinidad, es por lo que puede alcanzar el nivel de vida divina y de santidad divina. Pero lógico, o sea, estar recibiendo, ¿sí? Y a final de cuentas, o sea, no tenemos la inmensidad ni la infinitud como para poder abarcar a todo Dios. La divina voluntad sí la tiene, pero nosotros, o sea, no alcanzamos a todo eso que la divina voluntad contiene. Sí. Y era el plan de Dios original. Y era el plan de Dios original, así es. Bueno, pues con esto nos despedimos, amigos. Hasta luego, Elvi. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Alex. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Gracias, luego. París. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta Así luego, es. gracias.